Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 8:46, un tema antes de nuestra siguiente entrevista. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, lo entrevisté hace momentos en Teleamazonas, confirmó que hay un establecimiento más, un recinto electoral adicional que se ha tenido que cambiar por las condiciones climáticas. Escuchemos parte de lo que dijo. La mala noticia es que son 11 ya en este momento recintos electorales que han sido movidos. Y esto ha obedecido exclusivamente a las condiciones invernales y a la imposibilidad de que esos recintos electorales puedan servir para el fin en que fueron escogidos. Sin embargo, nuestros directores de delegación ya tenían ellos, tomando las precauciones pertinentes, estos recintos alternos. Bueno, y puede cambiar. Puede seguir aumentando, este es un tema que hay que tenerlo en cuenta, pueden seguir aumentando los recintos que se tengan que cambiar, sobre todo en la costa por la fuerte época invernal. No deja de llover, tenga precaución porque el domingo va a llover en varias provincias del país según proyección del INAMI. Es decir, las lluvias según el INAMI van a seguir por lo menos hasta el 15 de abril. Saludos a Iván Montaneda, él es empresario, exministro de Comercio Exterior, para hablar de este tema arancelario. Gracias, Iván, por acompañarnos. Hubo una noticia que en determinado momento fue confusa, cuando el presidente Trump anuncia que suspende su medida arancelaria para la mayoría de países del mundo, excepto China. Ya sabemos lo que pasa con China. Pero ha sido que suspende a quienes tienen más del 10%. Es decir, Ecuador no fue suspendido, sigue con el 10%. Buen día. Buenos días, Milton. Gracias por el espacio. Existe mucha confusión y mucha preocupación, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial. Las acciones que ha tomado el presidente Trump y su administración han generado definitivamente diversas reacciones, pero sobre todo en materia económica, en materia comercial. Los impactos en mercados globales han sido realmente abrumante, por llamarlo así. Y concretamente sobre su anuncio de la suspensión de 90 días para los aranceles, entendemos que el Ecuador mantiene su 10%, no ha sido suspendido el 10%, lo que sí ha suspendido es los picos. Esto significa que países que tenían arriba del 10% reducen al 10%, entonces el Ecuador hoy continúa con la afectación, por llamarlo así, del 10% en sus exportaciones hacia este importante mercado. ¿Qué nivel de afectación tiene realmente el Ecuador con este 10%? Mira, la afectación es realmente importante. Como repito, no somos una isla en el mundo. Realmente, primero la afectación hacia las exportaciones, obviamente grabando un arancel, a pesar de que otros países tienen el mismo arancel, va a haber una afectación primero en el consumidor. ¿Quién es el consumidor? El consumidor en Estados Unidos, que es un mercado de 220 millones, 250 millones de personas con un alto poder adquisitivo. Entonces, una inflación que se avecina y obviamente una crisis financiera, una crisis económica en Estados Unidos y por ende, si el mayor país económicamente hablando a nivel mundial tiene esta afectación, la afectación en todo el resto del mundo será evidente en términos de desempleo, en términos de inflación, en términos macroeconómicos. Entonces, esa es la primera afectación desde el Ecuador para sus productos y eso afectará las cadenas productivas. Nuestros productos tendrán menos acceso hacia Estados Unidos y no es tan fácil, Milton, decir, entonces busquemos otros mercados. Ecuador tiene ya mercados consolidados en sus 4 o 5 productos estrellas y se va a complicar. Vamos a tener que ser muy recursivos a la hora de poder solventar estos desafíos que se nos están presentando. Además, en el tema interno, lo que va a pasar es que los productos se encarezcan para el consumidor estadounidense, entonces también baje la compra de ciertos productos. Las flores, por ejemplo, Iván, que tenían un 7% casi de arancel, ahora van a tener más 10, casi 17, es decir, ¿en qué posición queda el sector florícola, por ejemplo? Y en general el Ecuador, teniendo en cuenta que Perú y Colombia tienen
tratados comerciales con Estados Unidos y nosotros no. Buen punto lo del sector florícola que acabas de ponerlo sobre la mesa, porque ¿por qué tenemos el 7% y por qué Colombia tiene el 0% antes de este arancel de 10%? Porque Colombia tiene un tratado comercial que Ecuador también lo trabajó en aquella época, 2005 aproximadamente, que Colombia sí lo concluyó y Ecuador obviamente no lo hizo. Eso queda evidente una vez más del problema una oportunidad. Significa que al Ecuador siempre le convino tener tratados comerciales con sus socios estratégicos premium que nos generan trabajo, inversión y nos compran productos al país. El Ecuador no lo hizo, pues hoy paga ese tributo, es decir, el 7% se mantiene más un 10%, lo deja definitivamente al sector florícola en una situación menos competitiva de la que ya tenía, porque ese 7% le restaba competitividad y a pesar de eso, pues obviamente el sector florícola salía adelante, la empujaba, hoy nuevamente tiene esta recarga y son nuevos desafíos, repito, pero no solamente hay que medirlo linealmente, si Colombia tiene el 10 y Ecuador hoy tiene el 17, o en chocolate, en cacao, antes nosotros tenemos el 10 y Costa de Marfil tiene el 21, entonces el Ecuador gana. No, no es así. No es tan lineal que sumar y restar y decir sí, ganamos, perdemos. Yo creo que todos los sectores nos vemos involucrados en una dinámica económica mundial, primero de una hiperinflación en Estados Unidos, repito, causada por este aumento de aranceles, una baja en el consumo, una baja en la demanda. Entonces nuestros productos van a tener menos acceso a ese mercado importante, no solo por el arancel, sino por una baja demanda, una baja poder adquisitivo de este importante mercado y va a tener afectación acá dentro del Ecuador en las industrias, en los sectores de los que estamos mencionando, como son, por ejemplo, las flores, el cacao, el camarón. Entonces, lo que debemos hacer son dos cosas desde mi punto de vista actualmente. Primero, reconocer lo que el gobierno nacional ha hecho. No ha esperado las elecciones del domingo para empezar a generar una dinámica. Se ha abordado de manera directa con el USTR en Estados Unidos en esta semana, una delegación pública-privada, donde Ecuador sí ha tenido el acceso, hay que decirlo, al USTR, cuando existen más de 100 países en fila y en cola, necesitando hablar y buscando consolidar una posición con Estados Unidos. No estoy hablando de negociación, de subir, de bajar al antojo, porque así no se maneja este tipo de situaciones, sino es un tema técnico, comercial, de negociación, sí, pero nunca perdiendo, obviamente, la perspectiva técnica de lo que esto necesita y merece. Entonces, reconocer lo que el gobierno ha hecho, continuar en esa línea, gane quien gane, definitivamente estos temas necesitas primero, para firmar un acuerdo comercial, para sentarte a una mesa de negociaciones, necesitas primero una gran cosa que significa voluntad política. Entonces, tenemos que ver quién tiene mejor voluntad política de los dos candidatos para sentarse con Estados Unidos, quién tiene mejor apertura, porque definitivamente eso se va a requerir de manera inmediata para poder continuar con las negociaciones, con las conversaciones, porque esto no ha terminado. Esto empezó con el 10%, va a depender muchísimo de la gestión que haga el Ecuador como país, no solamente a nivel público, sino también privado, para poder posicionar mejor y estar mejor parados que otros países en el mundo. 8:55, estamos hablando con Iván Ontaneda, ex ministro de Comercio Exterior, CEO de Cocacao. Hablando del cacao, el cacao también tenía 0 de arancel, tiene 10. ¿Cuál es la situación del cacao ecuatoriano? El Ecuador produce este año cerca de 500,000 toneladas. Somos el segundo producto de exportación no petrolera después del camarón. Ha generado más de 3.700 millones de dólares de aporte a la economía y un impacto productivo de alrededor de 400,000 empleos directos e indirectos. Es decir, es una cadena muy, muy importante aquí en el país, a nivel agrícola, a nivel industrial en general. Entonces, Estados Unidos representa de esas 500,000 toneladas aproximadamente el 28%. Estamos hablando de 140,000 toneladas que van a este importante mercado, que es el mercado americano. Y obviamente esta situación genera preocupaciones, puesto que no entendemos todavía. Hoy está paralizado, 100%. La industria se paralizó, no hay compras, no hay ventas. Estamos en un modo de incertidumbre hasta poder entender quién va a pagar ese 10%. ¿Va a pagar el consumidor de chocolate? ¿Van a caer el consumo? ¿Lo va a pagar el importador?
se lo va a cargar al productor, al exportador. Aquí realmente es muy complejo entender este tipo de situaciones, Milton, las que estamos atravesando. Pero repito, esto no es de sentarse a llorar, de sentarse a quejar, de salir a las calles a gritar, sino obviamente de entender, de poner en la mesa a gente capacitada que entienda y comprenda la situación para poder articular la mejor estrategia que al país le convenga para poder atender esta situación. Ahora, ¿será el momento además de no buscar una solución momentánea, digamos, ir sobre el tema puntual de los aranceles, sino ir más allá? Entonces, cierto es que las puertas para un tratado comercial a escala con Estados Unidos no están muy abiertas, que digamos, y menos quizás con este gobierno de Donald Trump, pero ¿no será de que el gobierno ecuatoriano vaya a la carga por este tema? A ver, le quiero recordar algo, Milton, usted que es un periodista acucioso e investigador. En el año 2020, cuando estuve al frente de la cartera de Estado de Comercio Exterior, de Inversiones, y justamente coincidió que fue el primer mandato del gobierno de Donald Trump, se firmó un acuerdo de primera fase comercial. Lo firmamos nosotros como Ecuador. Vino a Quito el director del USTR, Robert Lighthizer, mano derecha de Donald Trump, ordenado por Donald Trump con la mejor voluntad política, y fuimos uno de los pocos países que logró acceder a ese instrumento. Firmamos en Quito los dos países este tratado de primera fase, que era un compendio de actividades y de cosas a resolver y avanzar. En pocas palabras, Milton, ya tenemos esa plataforma. Hay que desempolvarla. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se continuó? Porque entraron los demócratas, entró pues otro presidente con otra línea y lo congeló. Pero tenemos ese instrumento. Es decir, hubo la voluntad política en aquel entonces de los dos gobiernos. Hoy el gobierno de Donald Trump no ha cambiado en su voluntad política, a pesar de los aranceles. Entonces se necesita entender qué tenemos sobre la mesa para continuar y a través de ese instrumento, de esa herramienta, lograr lo que usted dice. ¿Por qué no? Ese debería ser el objetivo final, pero acelerarlo con todo, no con paños de agua tibia, sino con decisión nacional de podernos encontrar soluciones y poder tener ese anhelado acuerdo comercial con nuestro principal socio, generador de empleo, de compras y de inversiones en nuestro país. ¿Usted no cree, Iván, que, digamos, el gobierno debería desempolvar, me parece correcto, apropiado, y, digamos, por lo menos con el actual gobierno se nota que hay esa buena relación, digámoslo así, más allá de lo de Mar a Lago y el anuncio del presidente que después de las elecciones podría haber una visita oficial ya a la Casa Blanca? Aquí la pregunta más bien es, ¿usted cree que Donald Trump sigue teniendo el mismo ánimo que tuvo en su primer periodo? Porque lo que parece es que tenemos un Donald Trump 2.0 que va recargado. Es muy difícil entender las decisiones del presidente Trump, pero yo lo veo al presidente Trump, lo conocí al presidente Trump, lo visitamos en la Casa Blanca en el 2020, y cuando Donald Trump dijo, ¿qué necesita el Ecuador? Díganme concretamente cómo los puedo ayudar. Y ordenó directamente a su vicepresidente Mike Pence en aquella época que haga las cosas que se tenga que hacer, y se realizó. Él es un hombre ejecutivo, es un negociador definitivamente, y lo que está buscando obviamente es ciertos equilibrios. No sé si la forma que lo está haciendo es la adecuada para él, para su país o para sus objetivos definitivamente. Pero sí te puedo decir, mi querido Milton, es que Donald Trump tiene esa apertura. De hecho, ¿y por qué lo digo? No porque es mi impresión. Lo que ha pasado en esta semana, repito, es muy importante la reunión del USTR. Yo he estado ahí en el USTR, la mesa del TIC que tenemos ahora. O sea, el Ecuador tiene más herramientas que muchísimos otros países, herramientas técnicas, políticas para avanzar. Entonces, no podemos inventar el agua tibia, intentar cambiar y, por favor, ya cancelar esos discursos políticos, el camarón, las flores, el cacao, los jeans, los artesanos. No somos de derecha ni de izquierda, discúlpame. Estos productos necesitan mercados. Los productores necesitamos vender estos productos en el mundo. Basta
Basta de ponerles tintes políticos o banderas políticas a este tipo de situaciones que tanto daño le han hecho al Ecuador y que hoy queda una vez más evidenciado. Por lo tanto, lo que hace el gobierno actualmente es plausible, definitivamente, porque está actuando con coherencia de la realidad actual que tiene el país en esta relación. Gracias, Iván, por habernos acompañado y por este criterio el día de hoy. Tenga buen día. Gracias, Milton. Un placer. Hasta Iván. luego.